Bienvenidos a Ecos del Abismo. Miré el reloj. Ya era tarde y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Me encontraba de nuevo en medio del bosque, solo. Había venido tantas veces a este lugar que me sentía confiado, como si nada malo pudiera pasarme. Pero esta vez algo se sentía diferente. Era otoño, y el viento parecía susurrar mi nombre, aunque estaba completamente solo. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, pero no podía evitar sentir una creciente ansiedad en mi pecho. Al caer la noche, decidí caminar un poco más antes de regresar. Mientras avanzaba, vislumbré una casa a lo lejos. Era una vieja cabaña de madera que nunca antes había visto, a pesar de conocer bien la zona. Algo en mi interior me advirtió que no me acercara, pero la curiosidad fue más fuerte. No había luces, ni señales de vida, solo una puerta entreabierta y un aire pesado que me invitaba a descubrir lo que había dentro. Dudé antes de entrar, pero finalmente empujé la puerta. El crujido que produjo fue tan fuerte que resonó en el silencio del bosque. En cuanto crucé el umbral, un olor a humedad y madera podrida llenó mis pulmones. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera pisado ese lugar en décadas. Sin embargo, había algo extraño. Huellas en el suelo. Las huellas no parecían humanas. Eran largas, delgadas y profundas, como si alguien o algo muy pesado hubiera caminado allí recientemente. El miedo empezó a invadir mi cuerpo, pero seguí avanzando. Algo me atraía, como si una fuerza invisible me empujara a ir más allá. Caminé por un pasillo estrecho que daba a una pequeña sala. Al fondo, una ventana dejaba entrar la luz de la luna, creando sombras inquietantes en las paredes. En el centro de la habitación, había una mesa con una única silla. Lo que vi sobre la mesa me heló la sangre. Era una foto de mí, tomada desde lejos, como si alguien me hubiera estado vigilando. La imagen era reciente, vestía la misma ropa que llevaba ese día. Mi corazón latía descontrolado y comencé a retroceder, pero algo detrás de mí llamó mi atención. Giré lentamente, temeroso de lo que podía encontrar. Allí, en el umbral de la puerta, estaba una figura alta y delgada. No podía verle el rostro, solo su silueta se recortaba contra la luz que entraba por la ventana. Mis piernas se negaban a moverse. Estaba petrificado. La figura avanzó lentamente hacia mí. Con cada paso que daba, el aire en la habitación parecía volverse más denso, más difícil de respirar. Sentí que el tiempo se detenía, y en ese momento, supe que estaba en peligro. Intenté gritar, pero no pude. Algo me oprimía el pecho, impidiéndome emitir cualquier sonido. La figura se acercó tanto que pude sentir su respiración. Fue entonces cuando vi lo que llevaba en el cuello. Una línea verde, dibujada con una precisión escalofriante, idéntica a una que había visto antes en una fiesta. Pero esta vez, sabía que no era una coincidencia. Retrocedí de un salto, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué estaba pasando? Todo esto me era familiar, pero no podía recordar por qué. La figura levantó una mano, señalando algo detrás de mí. No quería girarme, pero lo hice. Allí, sobre la pared, había más fotos. Eran de mis amigos, todos con esa misma marca verde en el cuello. Pero lo más inquietante fue que algunos de ellos ya no estaban vivos. Uno a uno, habían desaparecido en circunstancias extrañas. La figura habló, su voz grave y distorsionada. «Sabemos lo que hiciste». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué sabía? Nunca había hecho nada malo, o al menos eso creía. De repente un recuerdo oscuro emergió en mi mente. Esa fiesta, esas marcas en los cuellos de las personas. Yo también había estado allí. Todo había sido parte de algo más grande, algo que no podía entender en ese momento. Salí corriendo, sin mirar atrás. La figura no me siguió, pero podía sentir su presencia. Algo me decía que no estaba solo en el bosque, que esa casa era solo el principio. Cuando llegué al borde del bosque, vi las luces de mi auto a lo lejos. Me apresuré, temiendo que en cualquier momento algo me agarrara desde las sombras. Justo cuando puse la mano en la puerta del auto, noté algo en mi muñeca. Una línea verde. Me congelé, sabiendo lo que eso significaba. Entré en el auto y aceleré sin pensar. Las imágenes de la casa, la figura y las fotos seguían pasando por mi mente.
Pero lo que más me atormentaba era la marca en mi muñeca. No podía deshacerme de ella. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. 2 días después, recibí un mensaje. Era una foto mía, tomada mientras huía de la casa. El texto solo decía: «Nos veremos pronto». Supe en ese momento que no importaba dónde me escondiera o cuánto corriera, ya no había escapatoria. La marca verde había sido una advertencia, pero ahora era mi sentencia. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Habíamos llegado al lugar después de horas conduciendo. Era un viejo monasterio abandonado en medio del bosque, lejos de cualquier pueblo. Mis amigos y yo queríamos grabar un documental sobre lugares embrujados, y ese sitio era el más aterrador de todos los que encontramos. Las leyendas hablaban de un culto que realizaba rituales oscuros aquí, pero no había mucha información disponible, solo rumores y advertencias de lugareños supersticiosos. Cuando cruzamos el umbral, el aire parecía volverse más denso. Nos miramos entre nosotros, inquietos, pero nadie quiso admitir su nerviosismo. Al fin y al cabo, todo era para el documental. Sin embargo, había algo en ese silencio absoluto que me ponía los pelos de punta. Era tan profundo que ni siquiera se escuchaba el viento soplar afuera. Al avanzar por el pasillo principal, las paredes del monasterio parecían más cercanas, como si se cerraran sobre nosotros. Los ecos de nuestros pasos resonaban, pero algo no estaba bien. El sonido de los pasos parecía diferente, como si no solo fuéramos nosotros. Andrés, el camarógrafo, fue el primero en notar algo extraño. Se detuvo en seco y nos llamó en voz baja. Frente a él, en el suelo polvoriento, había marcas. Eran símbolos que no reconocíamos, dibujados en círculos concéntricos, como si hubieran sido hechos por una mano inexperta. Paula, que era la más valiente del grupo, se inclinó para ver más de cerca. «Parecen recientes», dijo con un tono preocupado. Eso no tenía sentido. Nadie había estado aquí en décadas. Comenzamos a sentirnos intrusos, como si estuviéramos interrumpiendo algo que no debíamos. Mientras seguíamos avanzando, encontramos una sala grande al final del pasillo. Era inmensa, con techos altos y ventanas rotas por donde apenas entraba luz. En el centro, había una mesa de piedra con más símbolos grabados. Algo en esa sala me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Decidimos grabar allí, pero mientras montábamos el equipo, escuchamos un sonido que no esperábamos. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando desde las sombras. Nos quedamos quietos, mirando a nuestro alrededor, pero no vimos a nadie. Pensé que era el viento filtrándose por las ventanas rotas, pero el sonido se repetía, más claro esta vez. «Sal de aquí», decía el susurro, apenas audible. Mis amigos no parecieron escucharlo, o tal vez estaban fingiendo que no lo habían oído. Yo, por mi parte, ya empezaba a arrepentirme de haber venido. Continuamos grabando, tratando de ignorar los extraños sonidos. Fue entonces cuando Paula gritó. Nos giramos hacia ella, que estaba mirando la mesa de piedra. Sobre ella, ahora había algo que antes no estaba. Un objeto oscuro, pequeño, como una especie de ídolo tallado. Nadie había puesto eso allí, y lo peor de todo, era que el objeto parecía estar vibrando, como si tuviera vida propia. Paula retrocedió, pero yo me acerqué para verlo mejor. Contra mi instinto, lo toqué. Al instante, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El susurro volvió, más fuerte esta vez. «Has roto el silencio», dijo. Y con esas palabras, el monasterio, que había estado en completo silencio hasta ese momento, comenzó a crujir. Era como si el lugar entero estuviera despertando. Miré a mis amigos, y en sus caras vi el mismo terror que yo sentía. Andrés, pálido como el papel, intentó mover su cámara, pero esta dejó de funcionar de repente. «¡Vámonos!», gritó, pero algo me mantenía anclado en el lugar. Fue entonces cuando vi algo en la pared opuesta, justo donde la luz de la cámara apenas alcanzaba a iluminar. Una figura alta y delgada, envuelta en sombras, nos observaba desde el rincón. Sabía que no estaba sola. Sentí que alguien más me miraba. Corrí hacia la puerta, pero cuando la toqué, esta no se movió. Era como si el monasterio no nos dejara salir. Mis amigos intentaban mantener la calma, pero podía ver que Paula estaba al borde del pánico.
El susurro regresó, pero esta vez no estaba en mi cabeza. Todos lo escucharon, claro y frío. El ritual ha comenzado. Sabía que debíamos salir de allí antes de que fuera demasiado tarde, pero cada salida parecía cerrarse ante nuestros ojos. Las paredes comenzaron a crujir de nuevo, pero esta vez no eran solo crujidos. Eran pasos, acercándose. Podía sentir la presencia de algo grande, algo que no pertenecía a este mundo. Sabíamos que estábamos atrapados. De repente, la figura en la sombra se movió, avanzando hacia nosotros. No podíamos ver su rostro, pero el aire a su alrededor parecía temblar. Paula gritó, y Andrés corrió hacia la puerta principal, pero esta no cedía. Entonces, de la nada, la puerta se abrió. Salimos corriendo, sin mirar atrás. El monasterio nos dejó ir, pero supe en ese momento que no habíamos escapado por completo. Algo de ese lugar nos seguía. Días después, al revisar las grabaciones, vimos algo que nos heló la sangre. En los últimos minutos de filmación, justo antes de que escapáramos, había algo detrás de nosotros. Una figura oscura, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Desde ese día, he empezado a escuchar susurros en mi casa, en los lugares más inesperados. Sé que el ritual no ha terminado, y esta vez no habrá salida. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre me han fascinado las leyendas urbanas, así que cuando mi grupo de amigos propuso visitar una casa abandonada en un acantilado, no pude resistirme. La gente del pueblo decía que la casa había pertenecido a una familia adinerada que desapareció sin dejar rastro. Algunos aseguraban haber visto luces dentro de la casa en noches de tormenta, pero nadie se atrevía a acercarse. Nosotros, sin embargo, estábamos ansiosos por comprobar si era verdad. Esa noche, el viento golpeaba con fuerza mientras nos acercábamos a la casa. Estaba en ruinas, y la única forma de entrar era por una puerta desvencijada. Nos miramos, fingiendo valentía, y entramos. El silencio era casi insoportable, solo roto por el crujido de las viejas maderas bajo nuestros pies. Entonces lo sentí. Una extraña presión en el aire, como si la casa misma nos estuviera observando. La primera sala en la que entramos estaba cubierta de polvo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas, y el aire olía a humedad y moho. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no dije nada. Teníamos que mantener la compostura si queríamos seguir adelante con el plan de explorar cada rincón de la casa. Paula fue la primera en notar algo extraño. Al pasar junto a una de las paredes, encontró un cuadro torcido. Intentó enderezarlo, pero cuando lo hizo, detrás del cuadro apareció una pequeña inscripción tallada en la pared. Decía, «No mires atrás». Nos reímos nerviosamente pensando que alguien lo había escrito para asustar a futuros intrusos. Continuamos avanzando hacia el segundo piso. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y con cada paso que dábamos, la casa parecía más viva, más inquietante. Llegamos a un largo pasillo con varias puertas a cada lado, todas cerradas. Al fondo del pasillo había una puerta entreabierta. A pesar del miedo que empezaba a sentir, mi curiosidad fue más fuerte. Empujé la puerta y entré en una habitación pequeña. La ventana estaba rota, y el viento hacía que las cortinas ondearan como fantasmas en la oscuridad. En el centro de la habitación había una silla de madera, y sobre ella, un muñeco de porcelana. Nunca me han gustado los muñecos. Había algo en sus ojos vacíos que siempre me ponía nervioso, pero este muñeco en particular me provocaba una sensación de angustia. Parecía que me observaba, y aunque intenté apartar la vista, mis ojos volvieron una y otra vez a su rostro. De repente, el aire en la habitación se volvió más frío, y escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando cerca de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Los demás estaban todavía en el pasillo. El muñeco seguía en la silla, pero algo en él parecía haber cambiado. No sabía qué era, pero estaba seguro de que no estaba solo. Salí de la habitación apresuradamente, sintiendo cómo el miedo empezaba a apoderarse de mí. Cuando volví al pasillo, mis amigos estaban mirando una de las puertas. «No deberíamos abrir esa», dijo Andrés, señalando una puerta al final que parecía más vieja y deteriorada que las demás. Pero claro, no podíamos resistirnos. Empujamos la puerta, que se abrió con un chirrido agudo,
y lo que vimos dentro nos dejó helados. Era una pequeña habitación con las paredes cubiertas de espejos antiguos. Todos estaban agrietados, como si hubieran sido golpeados con fuerza. Al fondo de la habitación había una figura de espaldas. La figura parecía estar parada frente a uno de los espejos, inmóvil. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién eres?, preguntó Paula con voz temblorosa. No hubo respuesta. Dimos un paso hacia adelante, y la figura se movió ligeramente, como si estuviera girando para enfrentarnos. Fue en ese momento que sentí que algo estaba terriblemente mal. Tiré del brazo de Andrés, intentando que saliéramos de allí, pero él seguía paralizado, observando la figura. Entonces, ésta se dio la vuelta por completo, pero no tenía rostro. En su lugar, solo había un reflejo oscuro, como si fuera una extensión de los espejos rotos. Sin pensarlo, salimos corriendo de la habitación y bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos. Los ruidos detrás de nosotros eran indescriptibles. Susurros, golpes, como si algo nos estuviera persiguiendo. Pero cuando llegamos a la planta baja, la puerta por donde habíamos entrado estaba cerrada de golpe. Golpeamos la puerta con fuerza, pero no se movía. Andrés gritaba, diciendo que alguien lo estaba tocando, pero cuando miramos, no había nadie detrás de él. El aire se había vuelto tan denso que apenas podíamos respirar. Estábamos atrapados. En medio del caos, Paula gritó de nuevo, señalando el suelo. Había algo grabado en la madera justo frente a la puerta. Una figura que nos mostraba corriendo, encerrados en la casa. Era como una advertencia, o tal vez una predicción. Sabía que teníamos que salir de allí antes de que algo peor sucediera. Corrimos hacia una de las ventanas, intentando romperla, pero parecía irrompible, como si la casa misma estuviera jugando con nosotros. Cada golpe resonaba como un eco interminable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta principal se abrió sola, con un crujido prolongado. No lo pensamos dos veces, y salimos corriendo hacia la oscuridad de la noche, sin detenernos ni mirar atrás. Mientras huíamos, pude escuchar el susurro final de la casa. Volverán. Sabía en ese momento que nunca estaríamos verdaderamente libres de lo que habíamos despertado. Han pasado semanas desde que escapamos de esa casa, pero algo no está bien. Andrés ha desaparecido, y Paula dice que a veces escucha su nombre susurrado por voces desconocidas en su apartamento. Yo, por mi parte, he empezado a notar sombras en los espejos de mi casa, figuras que no deberían estar allí. El acantilado sigue llamándonos. No importa cuánto intentemos olvidarlo, la casa nunca nos dejará ir.